Tailandia es un país asiático que atrae a turistas de todo el mundo por sus paisajes naturales. Sus más de 70 millones de habitantes conviven entre las tradiciones y el budismo moderno. El budismo es la religión predominante en Tailandia, con más del 90% de la población. El cristianismo, en cambio, solo representa el 1% de los tailandeses. Desde el pasado hasta el presente, varios misioneros han intentado llevar el mensaje del Evangelio a la población de Tailandia. A finales de 1939, el doctor Arthur Geschke aceptó una llamada para servir como misionero médico en el sudeste asiático. Él, su mujer y su hijo partieron de San Francisco en un barco japonés rumbo a Tailandia. La tarea del doctor consistiría en desarrollar una clínica en Phuket, una isla de la costa suroeste del país, con la población de unas 50.000 personas. Tras conocer el trabajo de la iglesia en varios lugares, los líderes empresariales y cívicos de Phuket se ofrecieron a apoyar la creación de la clínica. El día que se inauguró la clínica, el doctor operó a un paciente gravemente enfermo. El hombre había sido expulsado de un hospital público y le habían dicho que no se podía hacer nada por él. Geschke se ganó la confianza de la comunidad cuando el paciente se recuperó. En un mes, la clínica atendía a 60 pacientes externos al día y las 15 camas que había creado para pacientes externos estaban continuamente ocupadas. Parecía que prácticamente todas las personas importantes del pueblo conocían al doctor y lo consideraban un amigo, relató unos años más tarde un administrador de la misión. Y añadió, nos hablaban de varias personas a las que había salvado de la muerte y del gran bien que había hecho. La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1941, interrumpió la próspera labor de la Phuket Mission Clinic tras solo un año de funcionamiento. El doctor se puso en contacto con el cónsul británico en Phuket. Él recibió instrucciones de llegar con su familia a la playa en 10 minutos. Allí fueron recogidos por un barco británico que se dirigía a Singapur. El barco fue atacado por bombarderos japoneses, pero no atacaron probablemente porque el capitán había ordenado a retirar la bandera británica y sustituirla por la de Tailandia, aliada de Japón. La familia Geschke y otros misioneros embarcaron en el último carguero estadounidense que salió de Singapur antes de que la ciudad fuera capturada. El barco zarpó hacia Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ya que la travesía del Pacífico se consideraba demasiado peligrosa. Parte de la tripulación desertó en Ciudad del Cabo, pero el barco cruzó el Atlántico, navegando en zigzag para escapar de los torpedos enemigos. Llegó sano y salvo a Nueva York 2 meses después. La clínica de la misión de Phuket, más tarde conocida como Hospital Adventista de Phuket, reabrió sus puertas en julio de 1949. A lo largo de las décadas, se construyeron nuevas estructuras y se ampliaron los servicios del hospital. Rebautizado Hospital Misión Phuket en 2002, es un hospital de 83 camas, gestionado por la Unión Misión del Sudeste Asiático. El doctor dedicó su vida a servir a los demás y su legado perdura hasta nuestros días. Otro ejemplo de vida dedicada a la misión es Clifton Maberly. Antes de ser director del Centro de Misión Global para las Religiones de Asia Oriental en la década de 1990, trabajó varios años en Tailandia como misionero. Se dio cuenta de que a la gente le atraía contar historias a través de imágenes. Un día yo estaba en una ciudad con el pastor Moon Lun Sei y me dijo, ¿alguna vez ha visto una pintura de la última vida de Buda? Yo dije, no. Él dijo, cada templo tiene una. Él conocía al líder del templo local. Fue y le preguntó,
¿puede mostrarle a este extranjero su pintura de la última vida de Buda? Él la trajo y la desplegó. Era de 50 metros de largo. Lo más interesante para mí fue que, cuando la desarrollamos, los niños que vinieron a mirarme se olvidaron de mí. Fueron a traer a sus amigos y se contaron unos a otros la historia de la larga imagen que estaba sobre el pasto. Durante algún tiempo, Clifton había estado pensando en formas de hacer comprensible el mensaje del Evangelio a los tailandeses. Yo ya sabía que la pintura era el principal medio de memoria de las historias en los templos. Aquí las pinturas nunca son adoradas, la gente no les ora. No estamos en riesgo de la idolatría. La manera de la gente de recordar a ellos mismos sus propias historias eran las pinturas. Clifton quería encargar pinturas que contaran la historia de Jesús. Visitó la Universidad de Bellas Artes y uno de los profesores de pintura le recomendó que hablara con su mentor y maestro. Fui a la universidad del maestro, le encontré y le dije, tengo un extraño pedido. Quiero contar una historia que no se ha contado antes en Tailandia, pero quiero hacerlo a través del arte taí. No porque tenga que hacerse, sino porque puede hablar mejor al corazón y será un tema de conversación en vez de traer arte de otro lugar. El talentoso artista tailandés estuvo de acuerdo. Durante varias semanas, idearon la mejor manera de comunicar la historia que Clifton quería contar. Decidieron empezar con una escena que representara la segunda venida de Jesús, una escena que nunca se había creado en el estilo de arte tailandés Lana, que suele verse en los templos de todo el país. La pintura se estaba formando lentamente en el corazón de su hogar. Había un alto de libros del espíritu de profecía, un libro que él había tomado de la biblioteca. Fue lo principal en su sala de estar por casi 10 meses mientras hacía la pintura. Cada vez que lo visitaba estaba ahí. Pensé, ¿pondría yo tanto esfuerzo para contar la historia del Evangelio de alguien más como ponía él para contar mi Evangelio? Tras meses de duro trabajo, el cuadro se terminó y se colocó en la iglesia adventista de Chiang Mai, situada en el centro histórico y cultural de la ciudad. Es la primera pintura de la segunda venida de Cristo. Hemos retratado la segunda venida de Cristo de diferentes maneras. Pero hay una descripción en Apocalipsis del jinete sobre el caballo blanco con los caballos que lo siguen como una imagen de la segunda venida. La tomó literalmente y la convirtió en una llegada del jinete sobre el caballo blanco. Todo esto está en esta pintura. La lucha, el rescate del pueblo que casi muere en la oscuridad, que es tomado y el mundo desolado es dejado atrás. Esta es la primera pintura que pintó. La comunidad de Chiang Mai se interesó mucho por las pinturas y visitó la iglesia adventista para verlas. La gente vino todos los días a ver las pinturas. Los maestros organizaron visitas de escuelas primarias, secundarias, escuelas pedagógicas, universidades. Vinieron para que les presentaran las imágenes, para verlas como proyecto escolar. Los monjes budistas llegaron a la puerta y dijeron, oímos que tienen algunas pinturas. ¿Pueden abrir la iglesia para que las veamos? Nunca hubo una reacción negativa de ninguna de estas personas. Todos estuvieron dispuestos a escuchar la historia de principio a fin. No puedo simplemente traer a la gente de la calle y decirles, déjenme mostrarles lo que creen los adventistas sobre el fin del mundo. Nadie se va a sentar y escuchar, pero con una pintura escucharon como corderos e hicieron muchas preguntas. Pareció despertarles la curiosidad como nunca lo harían las palabras. Al contextualizar el Evangelio para la gente del norte de Tailandia, Clifton y el pintor tailandés abrieron puertas que de otro modo nunca se habrían abierto. Ofrecieron a la gente la oportunidad de ver un mensaje de esperanza que la mayoría no habría oído si no se hubiera pintado. Ahora, más de 35 años después, estas pinturas están expuestas en la biblioteca de la Universidad Internacional Asia-Pacífico, donde muchos de los estudiantes son de origen budista y donde el control climático puede preservar estas pinturas para que las vean las generaciones futuras.
A pesar de las diferentes visiones del mundo, el uso de medios creativos como estos puede dejar huellas imperecederas en la vida de los tailandeses. Una de las grandes necesidades en la misión es construir puentes de comunicación con aquellos a quienes deseamos llegar con el mensaje del Evangelio eterno. Entre los diversos desafíos, uno de los mayores es cómo llegar a las mentes de las personas que hoy viven dominadas por el relativismo actual, que se presenta principalmente en la vida urbana. Pero, ¿en qué consiste? Mira, el relativismo es una de las principales consecuencias de lo que todavía se conoce como posmodernismo. De una forma sencilla, sería decir que los absolutos ya no existen, especialmente cuando se trata de aspectos epistemológicos, o sea, relacionados con el conocimiento. La idea que subyace al pensamiento relativista es más o menos la siguiente: lo que es cierto para ti no lo es necesariamente para mí. Lo que es bueno para una persona puede no serlo para otra. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa. ¿A quién? A nosotros mismos. Esta es una forma maravillosa de vivir sin ningún tipo de culpa. Ese es mi nivel de vida. Otros piensan, ser honrado es lo más importante, pero ¿lo es? ¿Y si estás sinceramente equivocado? Piensa conmigo. Si te levantas por la noche con, por ejemplo, dolor de cabeza y decides coger algún medicamento para tomártelo, pero no enciendes la luz del baño, metes la mano, coges un recipiente que honestamente crees que es tu medicina para el dolor de cabeza, pero no lo es. Y si es, por ejemplo, el producto para desatascar el lavabo, si lo consumes, ¿cuál será el resultado? Irás sinceramente de camino al hospital con mucho más que un simple dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tomaste algo que no correspondía. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería el tráfico sin normas ni leyes? ¿Qué pasaría si en un semáforo en rojo te enseñaran que solo debes pasar si así lo quieres? Con el relativismo convirtiéndose en la actitud predominante de cualquier sociedad contemporánea, ¿sabes cuál es el principal valor que se desarrolla? La tolerancia. Por esta razón, en nuestros días se valora más la tolerancia que la verdad. El problema es que el significado de la palabra tolerancia ha cambiado. Antes significaba tratar a la gente con respeto, amor, dignidad. Hoy significa que todas y cada una de las ideas son igualmente válidas y que debemos aceptar todos y cada uno de los estilos de vida. En realidad, queridos, vivir la verdad significa caminar por un sendero estrecho. La palabra de Dios presenta claramente que lo que está bien y lo que está mal. Pablo presenta así los resultados de una vida sin principios, diciendo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Repito, según la Biblia, lo que está bien y lo que está mal. No hay relativismo en cuanto a principios y valores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Conscientes de esta nueva realidad, muchos ministerios en todo el mundo se han establecido con el fin de llevar a las personas dominadas por el relativismo, entre ellos los seculares, los posmodernos, los poscristianos, a entender realmente quién es Dios y cómo tener una experiencia real con Él. Sin duda, no es fácil comunicar la verdad de forma pertinente en este nuevo contexto, pero tenemos que cumplir la misión que Jesucristo nos dejó a todos. ¿Te acuerdas? Haced discípulos a todas las naciones. Y aquí la palabra naciones en el original, etne, significa más que países, sino más bien todas las etnias, con mayor énfasis aún en las personas de manera individual. Por lo tanto, en el cumplimiento de la misión, necesitamos ciertamente con sabiduría e intencionalidad buscar nuevos métodos, estrategias para centrar nuestra atención en aquellos que hoy están influenciados por la mentalidad secular, posmoderna y postcristiana en todo el mundo, pero que son igualmente objetos de amor y el cuidado de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿estás dispuesto a ser utilizado por Él?